Hola a todos, bendiciones, qué bueno que están aquí en el día de hoy. Estoy súper feliz porque por fin pude conectarme con ustedes de nuevo. Y hoy quiero hablar sobre este tema que muchas personas están teniendo problemas, personas cristianas y no cristianas, personas que dicen que Dios no los escucha, ¿ok? Y es muy interesante esto, ¿verdad? Porque ¿cómo es que un cristiano dice que Dios no lo escucha? ¿O cómo es que sientes que Dios no te escucha? Y es normal que lo sientas. Pero yo voy a traerte algunos tips y unos detalles, ¿verdad? Esto va a ser más tipo, discipulado, para que puedan ir y tener estos pasos para poder llegar a sentir que Dios te está escuchando. Y antes de eso, quiero traerles un pensamiento que escribí, que por este pensamiento fue que surgió este episodio, ¿verdad? Este tema, que dice, se los voy a leer porque es un pensamiento mío y quiero que lo escuchen al detalle. Dice, muchas personas obedecen la ley de Dios por obligación o religión, pero pocos por amor a Él. Personas con años en el Evangelio, pero no conocen la autenticidad del amor de Dios. Llevamos toda una vida sin conocer a Jesús. Al Espíritu Santo solo lo ven como un movimiento o manifestación del momento. Son cristianos, pero no hijos. Dicen amar a Dios, pero no obedecen. Su integridad y carácter son nulos. Su amor hacia el prójimo, su pureza, su gozo, su paciencia, en fin, los frutos del Espíritu no existen en ellos. Predicamos y juzgamos sin dar el ejemplo y otros limitan el amor y poder de Dios, olvidando que Dios es el eterno, el alfa y omega, el principio y el fin, el que creó los cielos y la tierra, el que no tiene fin. Es por eso que muchos no creen u otros dicen que Dios no los escucha. Otros dicen que Dios no hace nada por ellos. A otros les llega el proceso o la prueba y lo abortan mediante la desobediencia, la falta de fe y carácter. Otros no se sienten amados por Dios y sienten inseguridad espiritual. Ok. Según este pensamiento que yo tuve, ¿verdad? Ay, me voy a pinchar esto aquí. Nos encontramos con muchas personas que le sirven a Dios en esta situación. Dicen servirle a Dios, pero están muy lejos de Él. Porque están lejos de la obediencia, de sus mandamientos, de lo que Dios les manda hacer. Y voy a entrar, ¿verdad?, a cómo podemos hacer que Dios nos escuche o sentir que Dios nos escuche. Y estos son algunos pasos, los pasos que yo recomiendo para que Dios te escuche con más atención. Son 4 pasos y pueden ir anotando para que lo tengan guardadito. Paso 1. Obedecer sus mandamientos. La mayoría de las personas creen que los 10 mandamientos son los únicos mandamientos que debemos de seguir. Muchas veces las personas dicen, no, que si yo no mato, que yo no robo, yo no hago daño a nadie. Pero hay mucho más allá que los 10 mandamientos. Obviamente eso lo tenemos que aplicar. Pero vamos a estudiar todos los mandamientos que Dios nos mandó a hacer. En resumen, ¿verdad? Porque si no nos vamos aquí 4 horas de podcast. En Éxodo 20, del 1 al 17 y en Deuteronomio 5, del 6 al 21, tenemos los 10 mandamientos. Que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Voy a detenerme aquí, en donde dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchas personas, esto es un pensamiento mío, muchas personas creen que el día de reposo es simplemente descansar y no hacer nada. Pero conlleva mucho más que eso. El día de reposo es el día que nosotros debemos de sacar para estar con Él. Por ejemplo, supongamos un sábado. Este sábado tenemos libre
todos los sábados tenemos libre y nos vamos todos los sábados para la playa. Pero también ese sábado podemos sacar un tiempo para Dios, una mañana completa para ayunar, para estar completamente con Dios. A eso se refiere descanso. A eso se refiere estar en reposo, porque estamos descansando en Él. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás las cosas de tu vecino. ¿Ok? Los otros mandamientos que Jesús nos implementó, aparte, ¿verdad?, de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, Jesús le explicó que la ley se resume en 2 grandes mandamientos. Y según esto, nosotros podemos sostener los otros mandamientos. Y es que se encuentra en Mateo 22, del 37 al 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al tener estos 2 mandamientos, podemos nosotros agradar a Dios. Porque si amamos a Dios, podemos mantener los 10 mandamientos. Podemos obedecer sin que nos cueste. A lo mejor va a ser a veces difícil porque la carne, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero cuando amamos a una persona, nosotros hacemos todo lo posible por no fallarle. De igual manera es con Jesús. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, nosotros podemos obedecerlo a lo que Él nos manda. De igual manera, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, también podemos llevar a cabo esto que el Señor nos está pidiendo y no vamos a estar en contienda con las demás personas. Si te amas a ti mismo, si sabes cómo amarte, si reconoces tu valor, si reconoces cómo Dios te ve, pueden amar o podemos amar a las demás personas como Dios los ama a ellos o Dios nos ama a nosotros, nos ve a nosotros. Los otros 10 mandamientos importantes en el Nuevo Testamento, los cuales no están en los 10 mandamientos como tal en las tablas, es amar a los enemigos y perdonar. Id y haced discípulos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en 1 Pedro 1:16. No os conforméis a este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios. No os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Orad sin cesar. Tenemos que orar día y noche. Dad gracias a Dios. No dejéis de congregarnos. Sed humildes, ser humildes y servid a unos y a otros. Esto yo se lo voy a estar poniendo, ¿verdad? Si me siguen en las redes sociales, en Instagram, se los voy a estar poniendo como carrusel más adelante. Para que puedan aplicarlos, ¿verdad? Pueden tenerlos escritos con una tablita, en una libreta, para que podamos acordarnos de esto día y noche. Cuando dice que amar a los enemigos y perdonar, es que realmente tenemos que perdonar a las personas, no importando lo que esa persona haga en contra de ti, no importando lo que hizo en el pasado. Tenemos que aplicar el amor del Señor. Y no es decir como que, sí, yo lo perdoné, pero aún así le sigue haciendo daño o sigue recordando lo que te hizo. Es como las personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Eso no es. Simplemente perdona, olvida y sigue caminando con el enfoque en el Señor. Y si esa persona está cerca de ti, pues ámala como el primer día, porque de igual manera debemos de amar como amó el Señor. No debemos de limitar el amor del Señor. Muchas personas dicen, o he escuchado personas decir, no quieres tener más amor que a Dios. El amor de Dios es eterno. Y al ser eterno y ser infinito, nosotros, no importando cualquier acto de amor que hagamos, nunca vamos a llegar ni siquiera al taloncito del Señor.
Es por eso que todos los días tenemos que intentar ser mejor y querer parecernos más a Él. ¿Ok? Entonces, cuando nos dice ir y hacer discípulos, se refiere a que no guardemos la palabra del Señor solamente para nosotros. Tenemos que ir a predicar su palabra, tenemos que enseñar a otros. El reloj del Señor depende de nosotros, la venida de Él depende de nosotros, porque en la Biblia dice que Él vendrá a buscarnos cuando el mundo entero conozca de Él. Así que nosotros debemos de trabajar juntamente con Él para que su palabra sea conocida en cada esquina, en cada rincón del mundo, hasta en los países pequeños que a lo mejor muchas personas no pudieran llegar. Qué bueno que exista el internet, porque gracias a eso muchas personas se están viendo educadas y están conociendo quién es el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a la otra que dice: sé santo porque yo soy santo. Pedro no se refiere aquí a que tenemos que ser perfectos, pero cuando intentamos acercarnos a la imagen del Señor, ahí es cuando se refiere a ser santo porque yo soy santo. Tenemos que tratar de santificarnos todos los días. Sí, vamos a fallar, vamos a cometer errores porque somos humanos, pero de igual manera intentemos parecernos a Él. Cuando dice no os conforméis a este mundo, es que hay muchas personas que se conforman con lo que el mundo les puede dar y sacan su mirada de lo que el Señor les puede dar. ¿Qué tan difícil es esperar en el Señor? Ok, es difícil, sí, porque, nos podemos desesperar, pero no hay nada mejor que estar a los pies del Señor. No imitemos al mundo, porque de verdad, ustedes quieren ser más del montón. No. Yo no me considero más del montón y a mí no me gusta ser más del montón. ¿Pero por qué? Porque yo conozco mi identidad y mi esencia en el Señor Jesucristo. Y de igual manera, ser copia de otras personas y del mundo es aburrido. No hay nada más divertido y más cool y más bueno que ser tú mismo. Porque ahí es donde tú puedes explotar tu esencia hacia el mundo. Cuando dices buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que en Mateo 6:33, que amo este versículo, es que, y yo me he dado cuenta y lo he experimentado, que cuando nos enfocamos en servirle al Señor, sin importar el caos que está ocurriendo alrededor, créeme que las bendiciones comienzan a llegar. Tu vida se convierte en un imán de bendiciones. Y no es que lo hagamos por los panes y los peces. Es que simplemente es la retribución de lo que estás haciendo para el Señor. Cuando te enfocas en el Señor, que Él es tu Padre, Él es el quien está a cargo del mundo entero. Cuando miras para atrás, Él está trabajando en todo lo demás. ¿Ok? Enfoquémonos en el Señor como Él nos está pidiendo. Cuando dice no embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hay mucha controversia en este versículo. Muchos dicen que no pueden tomar. Muchos dicen que el alcohol es malo. Sí es malo. Y no voy a entrar mucho en este tema porque crea controversia entre muchas personas. Pero a lo que se refiere es que al tomar vino te está diciendo pues que el alcohol te saca de tu conciencia. Y no vas a seguir lo que el Espíritu Santo te está dictando que haga. Y tu carne va a ser tentada a hacer otras cosas porque se va a dejar llevar por emociones y va a estar débil a las tentaciones. Así que no es que tomar vino es malo, es que tu mente y tu cuerpo no va a estar conectado con el Señor como debe de ser. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto también. Orad sin cesar. Día y noche, mañana, tarde, mediodía, en todo momento. No estoy diciendo que, ¿verdad?, que te tengas que encerrar en el cuarto todo el día, porque, ¿verdad?, tenemos que trabajar, tenemos nuestra vida cotidiana. Pero cuando dice orar sin cesar, es que no importando dónde tú estés, siempre estemos conectados con el Señor. Mantengamos esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo nuestra relación con Dios va a seguir creciendo. Esto es como cuando tienes una amistad con una persona que a lo mejor no estás con él todo el tiempo compartiendo con él presencialmente, pero te mantienes testeando,
lo llama, le dices cómo está, le pregunta, ¿verdad? Van compartiendo su día. Y de igual manera es con el Señor, que a lo mejor no vas a estar con Él en tu aposento sola, que a lo mejor muchas veces te vas a encontrar rodeada de personas, pero al tú mantener tu mente conectada con el Señor, meditando en su palabra, orando, hablando con Él, consúltale todo, porque Él es nuestro amigo, Él es quien único puede estar para nosotros, Él es quien puede resolvernos todo, Él es simplemente nuestro Padre, nos resuelva o no, es que tenemos que estar para Él, porque Él es nuestro creador. Y Él nos creó con el propósito de servirle a Él y de llevar su palabra. Así que te dé bendiciones o no te dé bendiciones, tú estás para Él, porque no podemos estar por los panes y por los peces, ¿ok? So, próximo punto, cuando dije, dad gracias en todo, es en todo, que lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando dices dad gracias en todo, es que hasta en lo malo que te pase. Y no es que tenemos que estar agradecidos, ay Señor, qué bueno que me pasó esto malo, no. Es que eso que te pasó, que tocó tu corazón, que tocó la fibra más pequeña de tu cuerpo, que te jamaqueó el piso, tenemos que ser agradecidos porque eso te va a llevar a algo mayor en Él. Todo en nuestra vida pasa con un propósito. Y si nos sentamos a analizar cuando Dios te quita algo, es porque Él tiene un plan contigo. Y si estamos completamente conectados con el Señor y sabemos nuestro propósito en Él, sabemos que cuando Él te quita eso es con un propósito. Y es para acercarte más a Él. Y eso lo sabemos cuando conocemos nuestro propósito. ¿Y cómo conocemos nuestro propósito? Pues conectándonos más con el Señor y buscándolo más a Él. Y simplemente al tener una relación con el Espíritu Santo, Él te va a estar llevando y te va a estar dictando a dónde es que tú tienes que ir. Es por eso que cada una de las cosas que les estoy diciendo es importante aplicarlas. Los 10 mandamientos, los dos grandes, o sea, los otros 2 más grandes, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los más grandes, ¿ok? So, volviendo al tema, cuando estoy hablando, ¿verdad?, de los otros mandamientos que están en el Nuevo Testamento, nos quedamos en que dice, no dejéis, ok, dad gracias a Dios en todo. El próximo es, no dejéis de congregaros. Ok, muchas personas dicen que no tienen que ir a la iglesia para ser salvos. Y es que sí tienes que ir. Porque nosotros, cuando la Biblia dice que nosotros somos la iglesia, no eres tú sola, no eres tú solo, somos todos en el cuerpo de Cristo. Esta mano no puede funcionar bien sin este dedo. De igual manera, el cuerpo de Cristo, el cuerpo no puede funcionar cojo o manco ¿verdad? Sin una parte del cuerpo. De igual manera es la iglesia. En la iglesia hace falta que tú estés. Y vuelvo y repito, no es para que te identifiques como el más cristiano porque vas a la iglesia, porque hay muchas personas que van a la iglesia pero no tienen una relación con Él. No, una cosa tiene que estar con la otra en conjunto. Tener una relación con el Espíritu Santo y con el Señor y servirle al Señor en la iglesia, congregarnos en la iglesia, porque supongamos que Dios depositó estos dones en ti. ¿Dónde te los vas a practicar? ¿En tu casa? ¿Cómo tú vas a llevar la palabra a las demás personas? ¿Cómo tú te vas a sostener cuando estés caído? Tú no puedes sostenerte todo el tiempo solo. Tenemos que también alimentarnos de la palabra del Señor, tener una comunidad en la cual podemos ayudarnos uno a otro. Y no solamente conformarnos con lo que vemos en la internet. La internet es súper buena, ¿verdad? Estos clips, los podcasts, lo cual es contradictorio porque estoy trayendo un podcast. Pero es bueno para que nos sigamos alimentando, ¿verdad?, de otras fuentes y mantenernos conectados con el Señor, porque no estamos en la iglesia todos los días recibiendo palabra. Así que de igual manera que estudiando la palabra, viendo YouTube, predicaciones, es bueno también.
Pero tenemos que congregarnos. No debemos de ser estas personas que están todos los domingos conectados online. ¿Para qué? O sea, para seguir tu día como si nada. No, porque tú vas a estar... Mira. Tú no estás 100% pendiente a la internet. Tú te pones a bregar con tu teléfono. Si en la iglesia sacas el teléfono para estar texteando, más lo vas a hacer frente a la plataforma. Te vas a poner a cocinar, te vas a poner a limpiar. No vas a estar pendiente a lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Es por eso que debemos de congregarnos. Sed humildes y servid unos a otros. Aquí tengo hambre. Pensé en voz alta. Aquí vemos que el Señor nos pide que seamos humildes con las personas. No importando los dones, los privilegios, todo lo que el Señor te dé, debemos de ser siempre humildes y agradecidos, porque la gloria no es de nosotros, la gloria es del Rey. Y como mismo Él nos da las cosas, no los puede quitar. Así que debemos de enfocarnos en ser humildes también. Y servir a otros, porque muchas personas necesitan de nosotros. ¿Ok? Paso número 2. Purificarnos y santificarnos. Que dice que la purificación espiritual en la Biblia no se refleja en rituales externos, como solamente leer la Biblia, como ir a la iglesia y sentarnos a adorar a Dios ficticiamente, hacer obras de caridad, pero simplemente para que te vean, o para sentirte bien contigo mismo, no. Sino es que es un proceso de limpieza interior. Y es decir, eso es de satisfacción a Cristo. Cuando nosotros hacemos esa limpieza interior, es aplicando todo esto que les he estado mencionando. Pero vamos uno a uno, que les tengo otros pasos que pueden ir anotándolos también. Cuando hablamos de purificarnos y santificarnos, número 1, debemos de arrepentirnos sinceramente de los pecados. Que eso lo dice en Hechos 3:19, que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No es arrepentirme y al día siguiente hacerlo de nuevo. Hacerlo, vuelve el otro día, lo hacemos y nos arrepentimos, lo hacemos y nos arrepentimos y caemos en un ciclo de arrepentimiento, entre comillas, porque realmente no te estás arrepintiendo de corazón. Cuando tú te arrepientes de verdad, tú trabajas para eso. Es verdad, caíste un día, pero estás trabajando para eso, para que el Señor trabaje en eso y trabaje en ti. Y te arrepientes de corazón y no lo vuelves a hacer. Pero cuando, ¿verdad?, no lo hacemos, caemos en un ciclo. Y eso pasa incluso con personas, con parejas. Cuando esa persona cae en un ciclo de hacerte daño consecutivamente, pedirte perdón, no vuelva a pasar, pedirte perdón, no vuelva a pasar, pero sigue dañándote a la otra persona. De igual manera es cuando nosotros nos arrepentimos constantemente con Dios y seguimos lastimando su corazón y seguimos, ¿verdad? Porque el Señor es todopoderoso, pero Él siente también y se entristece. Jesús lloró cuando murió Lázaro. Él lloró. Ahí vemos una evidencia de que tienen sentimientos. ¿Ok? Así que vamos a arrepentirnos de verdad, de corazón, para que el Señor pueda, ¿verdad?, ir santificándonos y purificándonos. ¡Uy! Reconocer nuestras faltas y confesárselas a Dios y decidir apartarnos de ellas. Aquí es cuando nosotros nos arrepentimos, es cuando reconocemos de corazón. Número 2, aceptar la obra de Cristo. La sangre de Cristo, dice en 1 de Juan 1:17, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, cuando nosotros pensamos
en eso que pasó, en eso que él hizo, wow, tú dices, de verdad, yo quiero pecar en contra del Señor. Cuando Él murió en la cruz del Calvario por mí, derramó su sangre por mí. Yo me pongo a pensar en eso y yo digo, bueno, ¿para qué si el Señor murió por nosotros? ¿Cómo? Yo me pongo a imaginarme cuando fue latigado, cuando fue crucificado y esos clavos entraron en sus manos. ¿Cómo yo voy a pecar contra Jesús cuando Él murió por mí? Es como si cada pecado que yo hiciera es un martillazo más a su mano. ¿No se han puesto a verlo de esa manera? Es increíble cómo Jesús murió por nosotros. La purificación no es por nuestra fuerza, sino por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. ¿Ok? Número 3. Renovar la mente con la palabra. Cuando dice que renovemos nuestra mente con la palabra, en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No nos dejemos llevar por las mentiras de Satanás, del enemigo. Cómo el enemigo quiere mentirnos a nosotros, cómo quiere robar la bendición de la verdad que es Jesucristo. Por eso dice que nos santifiquemos en su verdad y es leyendo su palabra. A medida que vamos leyendo la palabra del Señor, nos vamos alimentando de la verdad. Y cuando estamos llenos de la verdad, no dejamos que nada de lo que susurre en nuestra mente, en nuestro oído o en nuestro interior nos contamine o nos distraiga, porque tenemos la verdad. Y cuando tenemos la verdad, nada de eso puede sacarnos del enfoque, como dije en el episodio pasado, del águila. Una cosa lleva con la otra. La obediencia a la palabra limpia nuestro ser. Nos alinea con los pensamientos del Señor. ¿Ok? Ok. Fui como que loading. Anyways, we are on live. Vamos aquí. Número 4. Orar y buscar la presencia de Dios. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto está más claro que el agua. Que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Mientras más cerca estemos de su presencia, de su palabra, más cerca Él va a estar de nosotros. Es simple y sencillo. Los pecadores tenemos, ¿verdad?, que limpiar nuestras manos. Sacar todo eso que no viene del Señor. Quedar libre de todo pecado. Y los de doble ánimo, que son los que un día sí, un día no, tienen que purificarse y mantenerse en una sola agua. Una fuente no puede brotar dos aguas. O un árbol no puede brotar dos frutos. O son manzanas o son peras. De igual manera, nosotros no debemos de ser de doble ánimo y tenemos que ser siempre rectos en su palabra y mantener una disciplina. Practicar la obediencia y la santidad. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas personas piensan que la santidad viene de afuera. De afuera. Lo cual no es así. Eso viene de adentro. Eso viene de adentro, de nuestra mente, de nuestro corazón. De cómo tratamos a las personas. De cómo el brillo del Señor está en nosotros, en nuestros ojos. De cómo representamos a Jesucristo. ¿Ok? Tenemos que representarlo a Él con nuestros actos, con nuestra mentalidad, nuestra forma y manera de hablar.
hacia los otros, nuestra manera de tratar a otros, de educar a los demás, de discipular a los demás. Tenemos que vivir según la voluntad del Señor, ¿ok? Número 6, dice dejar todo lo que contamina. Limpiémonos de toda contaminación, dice 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación. Uy, está muy lejos. De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Nos tenemos que apartar de esos hábitos, relaciones, ambientes que no nos acercan al Señor. Yo, cristiana, hija del Señor, yo no puedo ir a una disco donde las canciones que se están cantando no edifican mi corazón, no edifican mi mente, porque eso no me está acercando a Dios. O sea, nos estamos llenando de algo que no es. De esto es lo que nos tenemos que llenar, de la verdad. Pero ya que entramos a lo que escuchamos, quiero entrar al tema también, ¿verdad? Esto es un paréntesis, de lo que personas escuchan, que dicen ser hijos de Dios, pero se alimentan de canciones que no, ¿verdad? Que no, simplemente no vienen del Señor. Y me van a decir, tú eres muy religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. I don't care. Lo que yo escucho es lo que me forma. Y yo no voy a escuchar algo que no me edifica. Yo no voy a escuchar algo que no me forme. Mientras más yo escuche adoración al Señor, palabra del Señor, mejor para mí. Pero ¿cómo yo voy a querer discipular a otro cuando lo que estoy dejando que entre a mi mente y a mis oídos no proviene del Señor? Es imposible. Ahí es donde entramos, que no podemos brotar dos aguas. Es como si le echaras a una botella de agua, agua salada, pero cuando te la vas a tomar, quieres que sea agua dulce. ¿Cómo es eso posible? No, eso no es así. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Y eso se refiere a relaciones, también incluye la persona que nos estamos relacionando. Si esa persona, ¿verdad? No estoy diciendo que no puedes hablar con las personas de afuera, porque el Señor Jesús se juntó con todas las personas, con los fariseos, con los discípulos, ¿verdad? No les servían y fueron discipulados y fueron aprendiendo. No estoy diciendo que no nos acerquemos a personas que no le sirven al Señor, porque para eso estamos, para dar ejemplo a otros, para servir, para ser amigos, para escuchar. Pero tenemos que tener cuidado de qué manera escuchamos. Si es para aprender de esas personas o para escuchar y aconsejar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que lo dije en el episodio pasado. Eso es algo que lo decimos aquí en Puerto Rico. Y es tan real. O sea, las relaciones con las que te rodeas, las personas con las que te rodeas, tarde o temprano te vas a contaminar. Porque son la mayoría. Incluso la pareja con la que tú estés tiene que acercarte más al Señor. Tú no puedes estar con alguien que todo el tiempo te esté sacando de lo que el Señor te está encomendando a hacer, porque esa persona no va a entender el hecho de que tú tengas intimidad con el Señor, quieras sacar más tiempo para el Señor que para esa persona. Las relaciones en Cristo, cuando están en un mismo sentir, en un mismo espíritu, tienen un mismo propósito y visión, a la otra persona no le va a interesar que tú te encierres en el cuarto a tener intimidad con el Señor. Al contrario, o sea, yo voy a estar tan agradecida de que mi pareja sea y esté tan enamorada del Señor. Porque póngase a pensar, cuando esa persona pone a Dios primero y le es fiel al Señor, te va a tratar como Dios le encomienda hacer, porque dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y al hacer esto, todo lo demás, para abajo, todo eso lo vas a aplicar, y qué mejor que en una relación. Así que a esto se refiere también
con limpiarnos y no contaminarnos con lo de afuera. Que no es tan solamente lo que escuchamos, sino también con quien nos relacionamos y nuestros hábitos también. Hay hábitos que, por ejemplo, scrollear todo el día en tu casa. Intercambia eso por sacar un tiempo para la palabra del Señor. Usted sabe todo el tiempo que usted malgasta scrolleando. Cuando en media hora o 10 minutos tú puedes leer. Es más, lee un versículo. Y ese versículo que leíste, ya tú puedes meditar en eso durante el día. No estoy diciendo que lo cojas de costumbre, porque también tenemos que... Estoy regañando mucho, ¿verdad? ¡Diantre! Anyways, pues, I'm sorry. No estoy diciendo que todos los días vamos a estar leyendo un versículo y ya. Porque también tenemos que sacar ese tiempo para escudriñar la palabra y entender lo que el Señor nos está escribiendo aquí, nos manda a hacer. Paso número 3. Obtener los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son las virtudes o las cualidades espirituales que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona que vive en comunión con Dios. Tengo que avanzar porque voy para la iglesia y estoy tarde. Estos espíritus eso no se obtiene por un esfuerzo humano, ¿ok? Sino por la obra del Espíritu Santo cuando nos dejamos guiar por Él. Y cuando nos dejamos guiar por Él, muchas personas dicen o se preguntan, ¿cómo yo me dejo guiar por el Espíritu Santo? Y es que yo no sé si ustedes sienten a veces como que cuando tú vas a hacer algo y sientes como que una incomodidad, como no debo de hacerlo, no me siento cómoda con hacerlo. Ese es el Espíritu Santo hablando a tu interior. No es correcto que hagas lo que vas a hacer. Tú sientes la inquietud de que no puedes hacerlo. Hasta lo más mínimo. Ese es el Espíritu Santo. Ahí es cuando tenemos que discernir que nos dejemos guiar por Él. Y para que nosotros podamos discernir y escuchar eso, tenemos que estar atentos y conectados con el Señor todo el tiempo para poder saber escuchar la voz del Espíritu Santo. O simplemente hacerle caso. Porque muchas personas la escuchan, o sea, no es que la escuchan audiblemente, pero sino que sienten que el Espíritu Santo los está incomodando o algo les está incomodando y aún así sabiendo que se están yendo en contra de su voluntad interior, lo hacen y terminan perjudicados o eso simplemente contamina su interior. Y a medida que vamos contaminando nuestro interior, el Espíritu Santo va alejándose. Y tú ves como que, tú sientes como que, porque yo he estado ahí, tú sientes como que falta algo. Siento como que no siento el calentoncito del Espíritu Santo y no me siento cerquita del Señor. Y es que estamos contaminando nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón con nuestros hábitos, nuestras acciones. Y no estamos poniendo en práctica lo que el Espíritu Santo nos está encomendando hacer. Y cuando eso no lo hacemos, pues comienza el enfriamiento espiritual. Es como si cortamos este dedito, lo pones al lado, se te lo cortaron, lo pusieron al lado, se va a poner frío y tieso. Así mismo se va a poner nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de ir a la iglesia y nos salimos del cuerpo de Cristo, nos enfriamos. Porque tú no puedes estar todo el tiempo simplemente depender de videitos y clips en tu casa. No, tenemos que estar juntamente con el cuerpo para que esté calientito, ¿ok? Paso para obtener los frutos del Espíritu Santo. No estoy diciendo, ¿verdad? Como dije, no es como que una fuerza humana, pero sí podemos hacer estos pasos, que es nacer de nuevo en Cristo, permanecer en Cristo, o sea, nacer de nuevo en Cristo. Hay muchas personas que nacen en Cristo Jesús, pero se desvían. Están en ese primer amor, like, qué bueno, estoy en la presencia del Señor, amo a Dios, me quiero comer la palabra todos los días, pero no permanecen en Él. Y cuando no permanecen en Él, comienzan a enfriarse, Cuando dice nacer de nuevo en Cristo, tengo un versículo para eso en Juan 3:5, que dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y en permanecer en Cristo, en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La conexión diaria con Dios, eso es lo que nos va a llevar a acercarnos más al Espíritu Santo. Rendir la carne, número 3, rendir la carne y sus deseos. En Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones, o sea, con sus pasiones y deseos. Tenemos que sacrificar todos esos deseos carnales para que el Señor pueda glorificarse en nosotros. Cuando dice que tenemos que crucificarnos juntamente con Cristo, significa sacrificar muchos deseos que tú tienes en tu interior. No quiero entrar en detalles, deseos, porque cada uno tiene sus deseos, ¿verdad? Carnales, porque somos seres humanos. Pero cuando crucificamos eso y sacrificamos ese deseo, ese hábito, el Señor nos recompensa. Ok, falta poco. Número 4, en los pasos de obtener los espíritus. Paso número 4. Tienen que estar confundidos, ¿verdad? Porque estamos en el paso número 3, que es obtener los frutos del espíritu. Pero dentro de obtener los frutos del espíritu, estamos en el paso 4. Andar en el espíritu. Dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo mismo que dije ahorita, que es obedecer el Espíritu Santo. Obedecer. La obediencia libera el poder de Dios. Tengo un clip de eso, lo pueden ver después. Nos ayudan a vencer la carne y el pecado. Ay, espérate, me salí. Número 5. Alimentarse de la palabra de Dios. Me adelanté un poquito. Alimentarse de la palabra de Dios. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Yo me estoy dejando ya por la palabra. Yo no estoy hablando de cosas que salgan de mi mente, inventado. Todo es por la palabra y se los estoy dando con versículos. Que no es nada inventado. La palabra nos transforma, nos llena de verdad y produce en nosotros frutos espirituales. Lo había ya dicho. Número 6. Orar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestro Hijo, ¿cuánto más el Padre que celestial que dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Solo dice en Lucas 11:13. Una de las oraciones que yo le hago al Señor es: Señor, ayúdame a acercarme más a ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a dar pasos firmes. Dame sabiduría. Esas son mis oraciones. Mis oraciones no es pedir cosas materiales todo el tiempo. No. Y muchas personas es dame. Pero, ¿y tú qué le vas a dar al Señor? Cuando le damos al Señor todo lo que Él nos está pidiendo, Él nos va a dar. Buscan primeramente el reino de Dios, lo demás se ha añadido. Esto es repetitivo. Es simplemente práctica, hermanito. Ay, mira. Pero está riéndome. Practicar el amor en acción. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. El amor es la base de todo. Ya lo dije, no voy a volver a decir. Lo he dicho muchas veces, el amor es lo que sostiene todo. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo? Voy rapidito. Evidencian la presencia de Dios en nuestra vida. 2. Nos transforma a la imagen de Cristo. 3. Fortalecen nuestras relaciones. 4. Dan testimonio al mundo. 5. Nos ayuda a vencer la carne y el pecado. 5, ¿verdad? 6. Garantiza vida abundante. Y el paso número 4, y el más importante de todo, es tener el carácter de Jesús.
al tener el carácter, atesoramos los frutos del Espíritu. El carácter de Jesús es la forma de ser. Esa es la realidad. Acercarnos más a Él. Pensar y actuar como Cristo, revelada con la Biblia. Cuando leemos la Biblia, como les dije, nos parecemos más a Él porque vamos a pensar más y como de lo que estamos leyendo y de lo que nos estamos alimentando, de lo que nos estamos alimentando, que de lo superficial. Es como cuando ustedes leen un libro de inteligencia emocional, de muchas cosas que son educativas, y usted aprende de esos libros. De igual manera es leyendo la Biblia. Cuando leemos la Biblia, aprendemos y nos acercamos más a la apariencia de Jesús. Fácil. Ok, ¿cómo nosotros atesoramos los frutos del Espíritu? Que eso es lo que forma nuestro carácter y mantiene nuestro carácter. Y aquí estamos poniendo en práctica los frutos del Espíritu que ya están en nosotros. Amar cuando nos odian o nos quieren hacer el mal. Gozarte en Jesús aunque te rompan el corazón. Tener paz en medio de una crisis económica. Estos son ejemplos. Porque estos son mis ejemplos personales. Me están conociendo algo de mí. Estoy revelando algo de mi corazón. Tener paz en medio de la crisis económica. Ser paciente cuando ves que todo está quieto y no ves que no está sucediendo nada a tu favor. Ser benigno con las personas necesitadas. Ser bondadoso y hacer correcto hacia otras personas aún sin merecerlo. Hay muchas personas que no lo merecen, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Vamos a seguir aplicando ese amor. Tener mansedumbre aun cuando te critiquen, te ofendan, te griten. Contesta con suavidad. Tú sabes que no hay nada mejor que alguien te esté gritando y tú estés. Ok. No es sarcasmo. Es simplemente que no te vas a poner a ese nivel. Estás con suavidad. Estás con el carácter del Espíritu Santo. Te están gritando, gritándote, hablándote malo, tú sabes, diciéndote que tú eres la peor persona del mundo. Y tú. Ok. Ya podemos hablar tranquilo. Esto, cualquier parecido a la realidad es ¿verdad? Es una casualidad. No es casualidad, perdón. No sé cómo es decir, ¿verdad? Cualquier parecido no es casualidad. No sé. El punto es que, te están gritando, gritándote, insultándote. ¿Y tú? Ok. A eso me refiero. A tener mansedumbre. Y esa persona no le va a gustar y puede que te grite aún más. Para que tú lo escuches. Pero no se da cuenta que sí lo estás escuchando. Así. Tener templanza. Controlar tu temperamento y tener dominio propio ante las tentaciones. ¡Wow! Esto es fuerte. Tenemos que controlar nuestro temperamento cuando nos enojamos. Cuando queremos decir todas las verdades, pero tú, tranquila, Dios pelea por mí. Hablando con calma, ¿verdad? Nos entendemos mejor. Maybe hablando en otro momento o simplemente sabes que la otra persona no te va a entender porque no está en una misma dimensión mental. Así que tú controlas tu temperamento. ¡Terminamos! Ok. Juan, esta es la última. Juan 14:15. Para dar en conclusión. O sea, terminamos, ya casi terminamos. Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si amamos al Señor, verdaderamente vamos a guardar sus mandamientos. Y Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él.
Y Juan 14:26. Ay, Juan, qué mucha palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, esto ya es como que un resumen a todo lo que dije. Si amáis a Dios, por default, automáticamente vamos a guardar sus mandamientos. El que tiene los mandamientos del Señor y los guarda, el Señor lo va a amar, lo va a escuchar, va a prestar atención. No estoy diciendo que el Señor no te escucha, porque Él escucha y ve todo lo que haces. Pero tú sabes cuando Él se va a sentar y a escucharte y decir: cuéntame, Paola, ¿qué necesitas? Porque me eres fiel. ¿Qué necesitas? Obviamente que sea para mi voluntad. No, ¿verdad? Lo que te dé la gana. ¿Qué necesitas? Y yo le pido según su voluntad. Él te lo va a conceder. Nos va a conceder. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos envía, Él nos va a recordar todo eso que tenemos que hacer para el Señor. ¿Ok? We're done. Let's pray. Gracias, Padre. Gracias porque nos permitiste nuevamente estar aquí con estas personas, esta audiencia, una vez más para seguir trayendo tu palabra, Padre. Qué bueno, Señor, que tú existes. Qué bueno que estás en mi vida. Qué bueno que estás en la vida de estas personas. Qué bueno que dejaste tu Espíritu Santo, Padre, para que nos recuerde día y noche cómo debemos de agradarte, Señor. Para que nos recuerde día y noche que debemos de amarte, Padre. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, un día más que estamos en este podcast, Señor. Esta plataforma es tuya, Señor, para que sí podamos llevar tu palabra a cada rincón, Señor, y cumplir con lo que tú nos has dado, que es discipular. Señor, discipular y enseñar y simplemente enseñar y mostrar que tú sí amas, Señor, y tú sí escuchas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.